Niña pobre salva al hijo de un millonario en medianoche, su confesión brutal te devastará. La noche era oscura como el alma de un villano. En una zona peligrosa de la ciudad, el aire estaba cargado de tensión, dos almas perdidas sobrevivían a su mundo, Mariana, una niña de 12 años, y el hijo del millonario, Lucas, atrapado en el caprichoso juego de un destino roto. Sin embargo, lo que comenzó como una simple búsqueda de comida se convirtió en una escena digna de una película de terror. Mariana perseguía sombras, rasgando el silencio con sus pasos ligeros. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. La risa desenfrenada de unos jóvenes desadaptados se mezcló con el lamento de Lucas, quien había sido acorralado. Ella, con su pequeño cuerpo temblando de miedo pero con el coraje pulsando en sus venas, se lanzó al rescate. Aquellos rufianes buscaban diversión a expensas de un chico que no había hecho nada más que nacer en cuna de oro. Cuando llegó, el caos era absoluto. Lucas, con lágrimas brotando de sus ojos, miró a Mariana como si fuera un ángel caído del cielo, y ella sabía que no podía dejarlo solo. En un instante de valentía pura, gritó con todo su ser, desafiando a sus atacantes. «Váyanse. No le hagan nada». La risa se detuvo y, por un momento, el mundo pareció congelarse en un solo segundo de desesperación. Entonces, lo inesperado ocurrió, con una agilidad que no sabía que poseía. Mariana echó mano a una piedra y la lanzó con precisión aterradora, golpeando a uno de los agresores en la cabeza. El silencio fue absoluto, más profundo que la noche misma. Ellos, sorprendidos y heridos en su orgullo, comenzaron a retroceder. Y en ese preciso momento, Lucas comprendió que esa niña, la que tenía tan poco, era la única persona dispuesta a arriesgarlo todo por él. A medida que la tensión se disipaba, una extraña conexión surgía entre ellos. Lucas, agradecido pero también atormentado, se quedó sin palabras. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó con incredulidad. Y Mariana, con el corazón latiendo desbocado y el nudo en su garganta, le confesó un secreto brutal, uno que cambiaría sus vidas para siempre. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos». Lucas, completamente boquiabierto, no sabía qué decir. Pero Mariana no se podía detener. Se adentró más en su confesión, revelando que su vida había estado llena de turbulencias y dolor. La conexión entre ellos se hizo más fuerte, pero al mismo tiempo la sombra de sus circunstancias amenazaba con separarlos. ¿Podrán estos dos jóvenes encontrar un camino juntos, o su historia trágica los devorará? ¿Qué más hay detrás de la valentía de Mariana? Una pregunta perturbadora los mantuvo a ambos en vilo, y el destino, como siempre, aguardaba en las sombras. Mariana respiró hondo, tratando de calmar el torrente de emociones que la embargaba. Un instante había cambiado todo, desde aquel primer grito hasta la conexión que ahora hacía vibrar su pecho. Lucas la miraba como si pudiera entenderla, como si la pared de sus mundos opuestos empezara a desmoronarse. «Mi mamá se fue», murmuró Mariana, la voz casi un susurro. «Un día simplemente no volvió». Las palabras eran piedras que caían en un océano de recuerdos dolorosos. Había pasado noches enteras en las calles, buscando refugio y alimento. Y mientras la vida de Lucas había estado rodeada de lujos, la suya se había llenado de la lucha diaria por sobrevivir. Lucas abrió la boca para hablar, pero no lo hizo. Había más que solo compasión en su mirada, había admiración. «Yo no sé cómo es no tener un hogar», dijo finalmente, «pero sé que deberías estar en un lugar mejor». Sentía el peso de su privilegio, pero también el desamparo. ¿Cómo era posible que una niña, con tan poco, fuera capaz de hacer tanto? No podía permitir que la vida de Mariana se desvaneciera en la oscuridad de su realidad, pero sus pensamientos fueron interrumpidos de golpe. Un ruido estruendoso resonó en la distancia, y el aire se encogió cuando dos figuras emergieron de la nada, riéndose y mostrando una actitud desafiante. Eran los mismos rufianes que habían tratado de humillar a Lucas. La diversión de hace un rato había dado paso a una rabia viperina. ¿Quién creía que era la niña valiente? «Ven a salvarlo otra vez»,
gritaron, su risa desgarradora rasgando el aire. Mariana sintió que el frío le recorría el cuerpo. «Corramos», le gritó a Lucas, pero él no se movió. Su mirada era fija, la confusión y el temor en sus ojos. «No puedo dejar que te hagan daño», respondió él, lanzando un puño al aire como si pudiera desafiar a sus atacantes. El tiempo se detuvo. Era un momento en que el coraje se encontraba con la locura y el peligro era inminente. Mariana miró a Lucas y, sin saber por qué, dio un paso adelante. «Yo no tengo miedo». «No puedes hacerme nada», retó con una voz que sonaba más fuerte de lo que se sentía en su interior. Los matones, sorprendidos por su atrevimiento, intercambiaron miradas. Pero solo un segundo pasó antes de que uno de ellos se lanzara hacia Mariana. «Te voy a mostrar lo que es tener miedo», exclamó, avanzando como una sombra voraz. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. Sin pensar, se interpuso entre la niña y el atacante. «No. Déjala en paz», gritó, pero el golpe ya estaba muy cerca. El toque de la violencia hizo eco en la oscuridad. Mariana se lanzó hacia adelante, su mano acoplándose a un fragmento de vidrio que había caído al suelo. En su corazón resonaba una verdad dolorosa: daría todo para proteger a Lucas, porque, a pesar de su dolor, había encontrado en él algo que nunca había conocido, esperanza, y en ese instante crítico, un sonido estruendoso de sirena se escuchó a lo lejos, rompiendo la noche como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Los rufianes, alarmados, comenzaron a retroceder, pero Mariana supo que no podían quedarse ahí, no podían arriesgarse a que los atraparan. «Vamos», le gritó a Lucas, y sin mirar atrás, escaparon hacia la esperanza de un nuevo amanecer. Sin embargo, mientras corrían, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Cómo podían enfrentarse a un mundo que parecía decidido a separarlos? Las sirenas se acercaban, pero no eran las únicas que rompían la tranquilidad de la noche. Una voz oscura, susurrante, ya se estaba formando detrás de ellos. «Esto no ha terminado, niños». La advertencia resonó claramente, dejando un eco que prometía más tormentas por venir. ¿Qué harían ahora? ¿Podrían sobrevivir juntos a lo que se cernía por delante? Capítulo siguiente. La adrenalina bombeaba en las venas de Mariana mientras corrían, sus pasos resonando en el pavimento como tambores en una marcha descontrolada. Lucas le seguía de cerca, su respiración entrecortada mezclándose con el ulular de las sirenas. La ciudad, que había sido su hogar y su prisión, se desvanecía en la oscuridad, pero el eco de la amenaza seguía persiguiéndoles. ¿Dónde vamos?, preguntó Lucas, su rostro pálido iluminado brevemente por las luces titilantes de los vehículos que se acercaban. «Un lugar donde puedan encontrarnos», respondió Mariana, pero la verdad era que no tenía idea de dónde ir. El miedo se arrastraba dentro de ella, cada sombra parecía un ladrón que aguardaba en la penumbra. La voz susurrante aún reverberaba en su mente, como una advertencia ominosa que no podían ignorar. De repente, una idea surgió en su mente. «La casa de mi amiga, ella puede ayudarnos», gritó, girando en una esquina y tirando de Lucas hacia un callejón estrecho. El hedor de basura y humedad la envolvió, pero no había tiempo para ser delicados. Mariana sabía que debían llegar allí antes que los otros las alcanzaran. Mientras avanzaban, la risa burlona de los matones parecía seguirles, flotando en el aire como un canto siniestro. En su mente, Mariana repetía cada paso, cada aliento, cada decisión. «No puedo dejar que me atrapen». «No otra vez», se decía, la determinación surgiendo de las profundidades de su ser. Arribaron frente a la pequeña casa, pintada de colores desgastados, luces parpadeantes intentaban dar una ilusión de calidez. Llamó a la puerta con urgencia, cada golpe un eco de esperanza. No había respuesta de inmediato, solo el susurro del viento que parecía burlarse de sus esfuerzos. «Vamos, por favor», murmuró, mirando hacia atrás una vez más. Lucas, con el rostro cubierto de sudor, se mantenía firme. «No vamos a dejar que te atrapen, Mariana». «No lo permitiré», dijo, y eso encendió una chispa en su pecho. Finalmente, la puerta se abrió un poco, revelando a una mujer de cabello rizado y ojos curiosos. «¿Mariana? ¿Qué te ha pasado?», preguntó con un tono de preocupación. «Déjanos entrar», gritó, empujando suavemente a Lucas hacia adentro mientras el sonido de pasos resonantes y risas se acercaba cada vez más. Una vez dentro, la mujer cerró la puerta, asegurándose de que quedara bien bloqueada. La tensión era palpable. «¿Qué está pasando?». «¿Quiénes son esos chicos?», inquirió, mirando sobre su hombro. Son unos matones, no sé por qué nos buscan»,
pero debemos escondernos, explicó Mariana, su voz temblando con la urgencia de lo que estaba en juego. Afuera, las risas se acercaban y el reloj de la pared marcaba el paso del tiempo como un latido agonizante. Cada segundo parecía una eternidad y Mariana se sentó en el suelo, sintiendo el nudo en su garganta. Esto no ha terminado, Mariana. La voz aparecía de nuevo en su mente y su estómago se retorció. ¿Conocían a su madre? ¿Cuánto sabían sobre su historia? Mira, le dijo Lucas, quien se asomó a la ventana. Están justo ahí, están preguntando por ti. Sus ojos se encontraron, y ambos sintieron como el peligro se servía en la misma bandeja que la esperanza. Mariana se sintió atrapada en una red de caos. La casa se sentía cada vez más pequeña, y su corazón latía al ritmo de sus pensamientos. ¿Qué vamos a hacer si vienen aquí?, preguntó con voz temblorosa, poniendo en riesgo el hilo de valor que la mantenía unida. La mujer, traída de su letargo, buscaba una solución. Tal vez sí, comenzó, pero algo en su rostro indicaba que no había tiempo suficiente. Un golpe retumbó en la puerta con una fuerza que hizo que el corazón de Mariana se detuviera. El momento ha llegado, susurró Lucas, mirándola con una intensidad que ella nunca había visto antes. Y en ese instante, una decisión crítica se le presentó a Mariana: deberían esconderse o pelear. ¿Serían capaces de enfrentar el peligro juntos, o el mundo seguiría intentando separarlos? La incertidumbre llenaba el aire. Y sabía que la noche aún guardaba secretos oscuros, que podrían cambiar sus vidas para siempre. El golpe en la puerta reverberó en las paredes como un eco de advertencia, llenando el pequeño espacio de la casa con una tensión palpable. La mujer de cabello rizado miró a Mariana con ojos llenos de miedo, mientras Lucas se movía entre la ventana y la puerta, mediante pasos que parecían contener la respiración del mundo exterior. El momento ha llegado, murmuró otra vez a Mariana, cuyas manos temblaban al borde de una decisión que podría definir su destino. Tendría que ser rápida. ¿No se puede salir por la parte de atrás?, preguntó, sintiendo que el aire se tornaba denso con cada segundo que pasaba. Tal vez, pero... No hay tiempo, interrumpió Lucas. Si no nos movemos ahora, es posible que no tengamos otra oportunidad. Mariana asintió, dejando que su instinto de supervivencia se apoderara de ella. Se dirigió al fondo de la casa, con Lucas a su lado. A medida que se acercaban a la puerta trasera, el ruido afuera aumentaba, las voces se convertían en risas burlonas que antes parecían distantes. ¿Qué si no funciona? ¿Qué si? La duda agitaba su voz, pero Lucas la interrumpió. No puedo perderte, Mariana. No te dejaré caer, espetó, pero sus palabras sonaban más como una súplica. Y aún así, algo en su mirada la hizo sentir que podía confiar en él, aunque todo a su alrededor se desmoronara. Cuando finalmente llegaron a la puerta trasera, Mariana dio un vistazo hacia el jardín. La oscuridad estaba llena de sombras, pero por un instante, vio a un grupo de figuras asomándose alrededor de la casa. Con un nudo en el estómago, giró el pomo y empujó la puerta con fuerza. El aire fresco la golpeó, como si el mundo exterior estuviera esperando su regreso. Pero antes de dar un solo paso, un grito desgarrador resonó a sus espaldas. La mujer con quien habían buscado refugio estaba de pie en la entrada, paralizada. Mariana, no. No puede salir. La advertencia llegó demasiado tarde. Un grupo de matones, sus rostros iluminados por la luna, irrumpieron en la casa, riéndose y empujándose entre sí, como si estuvieran en un juego macabro. El corazón de Mariana se paró mientras observaba la escena. «¡Corre!», le gritó Lucas, tirando de su brazo y arrastrándola por el jardín. Los pasos se acercaban, resonando como un tambor de guerra. El miedo se apoderó de ella, y sus piernas se movieron casi por sí solas. Zapatos desgastados golpeando el suelo, el aire enrarecido llenándola de adrenalina, pero en su mente retumbaba una sola pregunta: ¿qué querían de ella? Corrieron rápidamente, esquivando árboles y sombras, el eco de las risas cada vez más lejanas en la niebla oscura. Pero Mariana sabía que no escaparían tan fácil. Al llegar a la calle, la luna les ofrecía su pálida luz. Lucas detuvo su carrera y se volvió hacia ella con los ojos llenos de urgencia. ¿Qué hacemos ahora? Ellos saben quién eres. Mariana tragó saliva, sintiendo el terror envolviéndola. Debemos encontrar un lugar seguro, o alguien que nos ayude, dijo, su sentido de dirección desvaneciéndose con cada palabra. Pero antes de que pudiera pensar, un automóvil se detuvo a su lado y la puerta se abrió. Un hombre en un traje negro las miraba con ojos afilados, como un depredador que había encontrado su presa. «Suban»,
Rápido, ordenó, sin ofrecer explicaciones, la desesperación las empujó a actuar. Mariana y Lucas intercambiaron miradas, llenas de miedo y desconfianza, pero sin tiempo para dudar. Se lanzaron al asiento trasero, sintiendo que un cambio estaba por venir, pero sería para bien o para mal. Con cada momento dramático, el hombre puso el automóvil en marcha, y Mariana sintió un escalofrío. ¿Quién eres? ¿Por qué nos ayudas?, preguntó. Él sonrió, pero sus ojos no mostraban piedad. Porque tengo una oferta que no podrán rechazar. Mariana sintió que el oscuro giro de su historia apenas comenzaba. El secreto de su madre, las sombras del pasado, todo estaba a punto de revelarse en una escala que no podía imaginar. ¿Qué le depararía el futuro cuando la verdad finalmente saliera a la luz? Y en ese instante, la única pregunta que ocupaba su mente era, ¿qué precio tendría su libertad? El coche avanzaba, pero la incertidumbre y el peligro no se desvanecían. Mariana miró a Lucas y comprendió que su lucha apenas comenzaba. Podrían enlazarse en su búsqueda o las sombras acabarían con ellos de una vez por todas. El automóvil zumbaba mientras avanzaban a toda velocidad, luces de neón parpadeando a través de las ventanas. La noche se deslizó a su alrededor como un velo opaco. Lucas, sentado a su lado, miraba por la ventana, sus pensamientos sumidos en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién es este tipo?, murmuró, más para sí mismo que para Mariana. La angustia en su voz era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. La risa burlona de los matones seguía resonando en su mente, un recordatorio escalofriante del peligro que los acechaba. Mariana, aún en estado de shock, intentó centrarse. No lo sé, pero necesitamos respuestas. El hombre en el asiento del conductor se giró ligeramente, la luz de la luna reflejándose en sus gafas oscuras. Nada de preguntas por ahora. Su vida está en juego, y en este juego no hay lugar para dudas. Su voz era fría y autoritaria, como el acero. Ella sintió que su corazón se hundía. ¿Por qué mi vida? ¿Qué quieren de mí? Todo lo que había ignorado durante tanto tiempo comenzaba a sobresalir como espinas, perforando su realidad. El hombre no contestó. En cambio, aceleró, el motor rugiendo con fuerza, y Mariana se agarró al asiento. Era como si su vida estuviera siendo arrastrada a un abismo sin fondo. Hay un lugar seguro al que llevaremos, pero no pensarán dejarla ir tan fácilmente, dijo, rompiendo el silencio tenso. Usted es importante. Su madre era una mujer muy influente, y eso la convierte en un objetivo. Mariana sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué tengo que ver con mi madre? Ella se fue. No sé nada de su vida. Exigió, su voz llena de emoción desbordante que apenas podía contener. El hombre se inclinó hacia adelante, su rostro ahora más visible. Tu madre dejó un legado, y no era solo un asunto de familia. Hay secretos que la gente estaría dispuesta a matar por ellos. Secretos que te involucran. Lucas la miró, la confusión en sus ojos pasaba rápidamente al miedo. Mariana, tal vez deberíamos preguntarle más sobre lo que significa eso. Necesitamos entender lo que realmente está sucediendo. El conductor frunció el ceño. Escúchame bien. No estás a salvo, no hasta que estemos lejos de aquí. El vehículo se movió por las calles desiertas, pero el aire pesado parecía pronosticar una tormenta. El silencio volvió a caer en el automóvil, cada uno perdido en sus pensamientos. Entonces, una sirena rompió la noche y el sonido se hacía más fuerte. Mariana sintió una mezcla de ansiedad y terror. ¿Nos están siguiendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es muy probable, respondió fríamente el hombre. Pero tengo un plan. Una vez que lleguemos a nuestro destino, podrás averiguar la verdad detrás de todos estos secretos. ¿Y si no me gusta lo que descubro?, cuestionó Mariana, sintiendo un nudo en su garganta. Entonces, tendrás que hacer una elección la que alterará tu vida para siempre. Los ojos del hombre brillaron con un destello inquebrantable en medio de la oscuridad. Un escalofrío le recorrió la espalda. Mariana podía sentir que estaban en la encrucijada de algo horrible. La confusión giraba en su mente, y la sensación de que un destino sombrío se cernía sobre ellos la perseguía. El automóvil se desvió bruscamente hacia un callejón, sus luces reflejando sombras ominosas que danzaban en las paredes. Estamos cerca, dijo el hombre, casi en un susurro. Mientras se acercaban, un nuevo sentimiento se apoderó de Mariana. La necesidad de saber la verdad chocaba con el miedo a enfrentar lo que podrían descubrir.
Sus manos se apretaban en el regazo, cada decisión alimentaba un atisbo de esperanza, y la angustia se mezclaba de forma violenta con la posibilidad de libertad. Cuando el coche se detuvo, Mariana miró por la ventana, viendo cómo una puerta de metal se abría. Estaba a punto de dar un paso hacia un lugar que podría cambiarlo todo, pero la pregunta seguía rondando en su mente: ¿estaba lista para enfrentar los fantasmas del pasado que amenazaban con devorarla? Sin más tiempo que perder, la adrenalina llenó el aire. Las sombras se alzaban a su alrededor. ¿Sería el abrazo de la verdad lo que las liberaría o el hondo abismo de la traición? Mariana sintió el peso del futuro presionando sobre sus hombros, una opción, un camino, una incertidumbre. Y entonces, la puerta se abrió de par en par, revelando un nuevo mundo, uno del que nunca había soñado, donde cada esquina podía ser un destello de salvación o una trampa mortal. Mariana salió del automóvil, el aire pesado de incertidumbres la envolvía. Ante ella se alzaba un edificio antiguo, las paredes desgastadas parecían contar historias de secretos enterrados y promesas incumplidas. El guardia que custodiaba la entrada, un hombre robusto con mirada desconfiante, les hizo un gesto. «Sientan la presión, no me hablen de más», demandó el conductor. Sin embargo, le hizo un gesto familiar, como si conociera al hombre. «Es seguro», afirmó, y Mariana sintió un leve alivio, pero no podía quitarse el nudo en el estómago. «¿Qué hay dentro?», preguntó con voz temblorosa. No solo era un lugar físico, sino un umbral entre lo que conocía y lo desconocido. «Lo que necesitas saber», respondió el hombre, seguía llevando la voz de autoridad. «Tu madre estaba involucrada en cosas que no te puedo explicar aquí. ¿Por qué no me cuentan la verdad entonces?». Mariana estalló, su voz resonó entre las paredes silenciosas. «Siempre es lo mismo, ocultar información». Lucas, a su lado, la miró preocupado, como si temiera que el científico que se escondía detrás de su madre se manifestara en ella. El hombre se volvió hacia ella, la mirada seria. «Porque la verdad puede ser más peligrosa que la mentira. Recuerda, toda acción tiene consecuencias». Al cruzar la puerta, un olor a humedad y polvo la golpeó, como si el tiempo había dejado su marca. Estaban en un vestíbulo amplio. Una escalera de madera crujía bajo sus pies, y las luces parpadeantes le daban al lugar un aire de misterio. A medida que subían, la sensación de desesperación se intensificaba. Un llanto de un bebé resonó en el aire y Mariana se detuvo, el corazón en un puño. ¿Escucharon eso? Un grito desgarrador podía escucharse más arriba. El hombre que los guiaba la miró, su expresión endurecida. «No es posible», murmuró Lucas, con incredulidad. «¿Qué hay aquí?». «Es lo que viene después de la verdad», dijo el hombre, su voz grave retumbando con gravedad. Mariana se aferró a la barandilla, deseando que el suelo se abriera ante ella y la tragara. La idea de un bebé en peligro la impulsó a seguir. Cuando finalmente llegaron al final de las escaleras, se encontraron ante una puerta cerrada. «Prepárense», dijo el hombre, antes de abrirla de golpe. La habitación era oscura y tenía un aire tenso. En el centro había una mujer sentada, su rostro visiblemente hinchado, vestida con una túnica blanca, que parecía haber sido hecha a medida para cubrir todo rastro de dignidad. «Mariana», dijo la mujer, su voz una mezcla de desesperación y anhelo. «¿Te gusta lo que ves?», preguntó el hombre con una sonrisa torcida, un destello de diversión en sus ojos. «Este es el legado que dejó tu madre». Mariana sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué significa esto? Su mente giraba como un torbellino lleno de dudas y miedos. «No te puedo contar, tendrías que descubrirlo por ti misma», volvió a decir el hombre, esta vez más serio. Y en esos momentos, un desbordante fluido de claridad recorrió la mente de Mariana. «No puedo hacer esto», se opuso. Pero una parte de ella, una que había estado durmiendo, anhelaba el descubrimiento. Un grito del pasado estaba cada vez más cerca, resonando y llamándola, pero antes que pudiera balbucear cualquier otra palabra, la mujer la interrumpió. «La verdad está en el legado de tu madre, y si decides seguir este camino, encontrarás respuestas, pero a un precio». Lucas miró a Mariana con temor y la verdad comenzaba a asomarse, uno que sabía que podría cambiarlo todo. «¿Qué precio?». Mariana preguntó, finalmente lista para enfrentar su destino. El hombre sonrió, sabiendo que los verdaderos secretos estaban a punto de salir a la luz. Eso es algo que tú misma debes averiguar». De repente, una explosión resonó fuera del edificio y la estructura tembló. Un grito ensordecedor llenó el aire. «Nos han encontrado», dijo el hombre, mirando a Mariana con seriedad. «Debemos actuar rápido».
El tiempo se nos acaba. Mariana sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. ¿Quiénes eran estos enemigos? Se encontraba en la encrucijada de la traición y la verdad. Podría entrar en esos oscuros secretos de su madre y sobrevivir para contarlo. Mientras salían corriendo por el pasillo, Mariana supo que nunca volvería atrás. Pero, en la oscuridad que se acercaba, se preguntaba si el destino le había dado una oportunidad o un sombrío final. La tensión había alcanzado su punto crítico, y todo lo que quedaba era el eco de sus decisiones. ¿Sería suficientemente fuerte para enfrentarlo? La pregunta resonaba en su mente mientras la noche comenzaba a engullirlos una vez más. El pasillo pareció extenderse eternamente, cada paso resonando en el aire cargado de incertidumbre. Mariana miró brevemente a Lucas. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero la determinación en su rostro también brillaba con fuerza. El hombre robusto, que había conducido su camino hacia este laberinto oscuro, aceleró el paso, su figura se desdibujaba cada vez más en la penumbra, como una sombra que se escapa. Por aquí, gritó de repente, dirigiéndose a una puerta lateral poco iluminada. Mariana no tenía tiempo para cuestionar, el miedo la empujaba hacia adelante. Adrenalina pura corría por sus venas mientras entraban en la habitación, un vestidor desordenado con ropa esparcida por doquier. Ella pudo notar un espejo roto en una esquina, reflejando fragmentos de su propia angustia. El hombre cerró la puerta de golpe detrás de ellos, y el sonido del cerrojo encajando resonó ominosamente. No tenemos mucho tiempo. Escuchen, dijo, su voz ahora un susurro grave. ¿Debo explicarles lo que está en juego? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son esos que nos buscan? Preguntó Lucas, voz temblorosa. Mariana lo sabía, la verdad al fin estaba tocando a sus puertas, pero también conllevaba grandes riesgos. Los hombres que acaban de atacar son parte de una organización que quiere el legado de su madre. Su vida, su trabajo, estaba vinculado a obras que resguardan secretos peligrosos. Cualquier cosa que ella descubrió ahora es de su interés, explicó el hombre, la seriedad estampada en sus rasgos. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Peligrosos? ¿A qué te refieres? Mi madre no haría nada ilícito. La negación saltó de sus labios, pero el eco de sus reflexiones la atrapaba. Había estado demasiado lejos de la verdad. Tu madre fue una científica brillante, sí, pero también estaba bajo presión. Esos secretos pueden arruinar vidas si caen en las manos equivocadas. La voz del hombre se volvía cada vez más tensa. Y tú, Mariana, eres la clave. Ellos creen que puedes guiarles hasta el corazón de lo que ella dejó. No podía creerlo. La revelación chisporroteaba en su mente como un rayo. ¿Era la hija de una mujer que jugaba con fuego? Un golpe fuerte en la puerta hizo que los tres se sobresaltaran. La voz feroz de un grupo llegaba desde el otro lado. Sabemos que están ahí. Ríndanse y salgan. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucas, el pánico surgiendo en su expresividad. Debemos escapar. Si nos encuentran, no habrá tiempo para entender lo que ha sucedido. Seguirme. El hombre se movió sin dudar, pero Mariana sintió una punzada en su pecho. Espera. ¿Y ella? Mariana señaló a la mujer, que permanecía en la habitación contigua. La desesperación brillaba en sus ojos, lo que ella podía perder era inestimable. Es demasiado tarde para ella, debemos pensar en nosotros, insistió el hombre. No puedo dejarla atrás. No puedo. Mariana tomó una decisión valiente, sintiendo que la sangre en sus venas ardía con la necesidad de proteger lo que quedaba de su madre. Antes que pudiera dar un paso, un estruendo hizo temblar el suelo en toda la habitación. La puerta fue derribada con un golpe ensordecedor. Siluetas oscuras entraron, gritos de confusión se desataron. Mariana sintió que el tiempo se detenía. Mariana, gritó Lucas, pero la acción se había desatado, saeta de caos. Gritos. Un tiroteo resonó en el espacio reducido. Mariana apenas tenía tiempo para reaccionar. Contuvo la respiración, observando cómo estaba perdiendo el control. Todo su cuerpo estaba en alerta, incapaz de decidir entre salvar a la mujer o escapar por su vida. Las bombas de su mente estallaron en una nueva idea. Su madre había dejado un camino hacia la verdad, pero para encontrarlo, tenía que superar su propio miedo. ¿Qué haría ahora? ¿Salvar a una desconocida o enfrentar a sus cazadores? Mientras el humo se dispersaba, Mariana sabía que la noche no solo traía oscuridad, sino un desafío que la transformaría para siempre. En su interior rugía una tormenta de emociones. La decisión debe hacerse ahora, pensó, dándose cuenta de que él
tiempo se esfumaba. Solo había una salida, y las respuestas que había estado buscando estaban a su alcance. Pero ese camino estaba lleno de peligro y sacrificio. Miró una vez más hacia atrás, se atrevería a dar el paso, la adrenalina llenó su ser mientras se preparaba para lo que estaba por venir, mientras el grito de su madre resonaba en su mente: encuentra la verdad, hija, porque será el único camino a la libertad. Con un último vistazo al cuarto y a la mujer que representaba su legado, Mariana salió corriendo, la determinación brillando en sus ojos. Ya no había vuelta atrás. Sus pasos la llevarían a la confrontación definitiva, pero a un precio impensable. ¿Sería capaz de enfrentar el legado oscuro de su madre y desenterrar la verdad que tanto temía? La noche había comenzado a reclamarla. Mariana se lanzó a la oscuridad del pasillo, con el eco de su propia respiración resonando en sus oídos. La adrenalina la impulsaba, pero el terror a lo desconocido la seguía de cerca. No podía dejar que los hombres atraparan a Lucas ni a la mujer que había decidido salvar. Sin embargo, cada paso parecía cargar tanto peso como un ladrillo, y sabía que el tiempo estaba en su contra. Mariana, por aquí. Lucas gritó desde un rincón en el que se habían refugiado momentáneamente. Su voz vibraba con una mezcla de esperanza y pánico. Mariana se unió a él, y ambos se ocultaron detrás de una gran cortina desgastada. Los gritos y los disparos aún retumbaban en el aire, mezclándose con el olor a humo y desespero. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Lucas, sus ojos brillando con una mezcla de confusión y miedo. Mariana sintió que su propio corazón rebotaba en su pecho. Las palabras del extraño resonaban en su mente: eres la clave. La responsabilidad que le habían impuesto era abrumadora. Debemos encontrar otra salida, respondió con firmeza, recordando que no podían confiar en el caos que había estallado. Justo cuando se disponían a moverse, un zumbido helado recorrió el aire. Un grupo de hombres pasó junto a ellos, con malas intenciones marcadas en sus rostros. Su respiración se detuvo al escuchar una frase que les heló el alma: hay que conseguir a la chica y a la información que tiene. Si no, no podemos permitir que nadie se interponga. El miedo la golpeó como una oleada implacable, pero sus instintos se encendieron. La imagen de su madre, luchando por proteger lo que había creado, apareció en su mente. Era momento de frenar esto, pero, ¿cómo? Mariana, ¿escuchaste eso? Lucas murmuró, entrecerrando los ojos al mirar por la rendija de la cortina, tratando de discernir lo que sucedía afuera. Mariana asintió, pero una nueva preocupación la invadió. Tenían que moverse ya. ¿Conoces esta casa? ¿Hay pasajes secretos?, preguntó, con la esperanza de obtener una respuesta que pudiera salvarlos. Lucas negó con la cabeza, su expresión torcedora apenas ofrecía algo más que desconsuelo. Podremos hacerlo. Solo necesitamos encontrar a esa mujer, insistió, a pesar de los miedos que lo consumían. Mariana sabía que podría ser un error, pero el impulso de salvarla seguía quemando dentro de ella. Vamos a buscarla entonces, rápido, dijo, tomando la mano de Lucas, tirando de él hacia el otro extremo del vestidor. Mientras corrían, los ecos de disparos se volvían más intensos, cada vez más cerca. El tiempo se estaba acabando. Los hombres regresarían. Cuando lograron salir de la habitación, encontraron un largo corredor que se bifurcaba. La oscuridad se sentía viva, como si las sombras estuvieran al acecho. Pero Mariana no tenía tiempo para cuestionamientos, echó a andar hacia la derecha, confiando en que guiaría a Lucas hacia la salida. Venga, dijo ella, dirigiéndose a una escalera endeble que parecía dar al exterior. Pero justo cuando estaban a punto de subir, el sonido de botas golpeando el suelo resonó mucho más cerca. Allí, gritó una voz ronca. Era uno de los hombres del grupo. Mariana se detuvo en seco, el miedo clavándose en su pecho. Rápido, ahora, apremió, empujando a Lucas hacia adelante. Aquel impulso salvaje de supervivencia se inflamó, pero el instante fue breve, las luces comenzaron a parpadear, y una risa sádica resonó en el aire helado. Están atrapados. No tienen a dónde ir. Un golpe atronador se oyó de nuevo, y la puerta a sus espaldas se cerró con un estruendo ensordecedor. Las sombras parecían cobrar vida, girando a su alrededor, cortando cualquier camino de escape. No, no, no. Mariana sintió que el pánico la invadía. Debemos luchar. Lucas la miró, su rostro descompuesto. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos un plan, no hay tiempo para planes. Solo tenemos que correr. Sin pensarlo, Mariana giró sobre sus talones, esperanzada de que habría otra salida.
pero todo a su alrededor se sentía como un laberinto de muerte. La verdad de su madre la empujaba a actuar, a arriesgarse, a factorizar su vida en un solo movimiento. Mientras se lanzaban a la penumbra, un grito desgarrador resonó, paralizando el aire que respiraban. Mariana sintió que un frío horrible se apoderaba de ella. ¿Qué nuevo horror los esperaba dentro de la oscuridad? ¿Sería el final o el principio de un nuevo camino? La línea entre la vida y la muerte se desdibujaba, y la noche los había encerrado en su abrazo voraz. Las sombras se aproximaban con la promesa de terror absoluto. ¿Afrontarían el verdadero legado de su madre, encontrando la verdad, o cederían ante la oscuridad? Las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaban, pero el precio a pagar se alzaba en el horizonte. Mariana y Lucas se adentraron en la oscuridad, con cada paso haciéndose eco de sus latidos acelerados. El aire era denso, como si las sombras mismas intentaran apresarlos, ocultando promesas de horror a sus espaldas. La estancia se había vuelto un laberinto opresivo, y cada rayo de luz que titilaba en la distancia se sentía como un falso refugio. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. Mariana no sabía qué responder. Estaba al borde de la desesperación. Tenían que encontrar la salida antes de que los hombres regresaran. Un ruido sordo resonó a sus espaldas, una puerta que se cerraba lentamente, como si la casa misma quisiera tragarlos. ¡Maldición! Se acercan, gritó ella, tirando de Lucas hacia un lado, buscando un rincón que pudiera ofrecerles un respiro momentáneo. Mientras se refugiaban detrás de un viejo aparato de televisión, Mariana sintió que su cuerpo se agitaba con una energía contenida. El conocimiento de que debían encontrar a la mujer que había aparecido en la mente de su madre la acechaba. Si tan solo pudiera recordar más, murmuró, sintiendo que cada segundo restaba una vida entre ellos. ¿La mujer que mencionaste? ¿Por qué es tan importante? Lucas la miró, su cara iluminada brevemente por un destello de luz. La curiosidad brillaba en sus ojos, complementando el caos a su alrededor. No lo sé. Solo siento que ella tiene la clave de todo esto. Lo que está sucediendo, lo que mi madre dejó oculto. La voz de Mariana se quebró. Por un instante, la imagen de su madre, fuerte y decidida, surgió en su mente. Si la encontramos, tal vez podamos detenerlos, pero antes de que pudiera continuar, la caja de la televisión vibró, un susurro entrecortado surgió de su interior. Ayúdenme, decía la voz apagada de la mujer. Los ojos de Mariana se abrieron en una mezcla de sorpresa y terror. ¿Ella está aquí? ¿O es una trampa?, se preguntó. ¿Qué fue eso? Lucas frunció el ceño, ignorando el miedo que se agitaba entre él. Esa voz no puede ser coincidencia. Mariana sintió que le ardía la piel. Necesitamos seguir la voz. Sin dudar, se levantó y empezó a avanzar, guiando a Lucas con firmeza aunque su corazón retumbara en su pecho. La oscuridad se intensificaba, las paredes parecían cerrarse sobre ellos, como si el mismo lugar estuviera vivo. Mientras se movían, oyeron el atisbo de un grito lejano, encogiéndolos de miedo. ¿Lo has oído? Debemos apresurarnos, grité Mariana, y arrastró a Lucas más allá de un pliegue de sombras. Justo cuando pensaban que había algo a su alcance, se encontraron frente a un amplio salón iluminado por una luz mortecina. Allí, en medio de la habitación, con un destello de crispación, estaba ella. La mujer era una visión del horror y el destello. Su rostro marcado por el pánico, y todos los indicios de haber vivido un infierno. ¿Mariana? La mujer dio un paso adelante, su voz temblorosa. No hay tiempo. Ellos vienen. Ella parecía querer decir más, pero una explosión de ruido irrumpió en el ambiente, y los hombres nuevamente comenzaron a acechar. Rápido. Aléjate de la ventana. Mariana empujó a Lucas y a la mujer hacia un rincón, ocultándolos con su cuerpo. La tensión aumentaba a medida que la voz de la mujer se desvanecía en el aire pesado, como si la oscuridad misma quisiera borrar su presencia. Las sombras esperaban el momento justo para lanzarse sobre ellos. ¿Qué está pasando? ¿Qué saben de mí? ¿Qué sabe tu madre? La desesperación en la voz de Lucas rompió el frágil silencio. Mariana solo pudo mirar a la mujer, esperando que las respuestas llegaran antes de que el tiempo se les agotara. La mujer se acercó, sus ojos reflejaban el miedo profundo que sentía. Tu madre. Ella ocultó algo, algo que cambiaría todo. Tú eres la clave, Mariana.
Debes deshacerte del legado de tu madre, antes de que ellos lo hagan por ti, susurró, su voz ahora un hilo de frágil esperanza, y antes de que pudieran procesar sus palabras, la puerta del salón se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró, su mirada llena de determinación. El caos estaba a punto de desatarse, y el futuro de Mariana y Lucas pendía de un hilo. Atrás, gritó ella, preparándose para enfrentar el peligro, la realidad los alcanzaba, exigiendo su atención, y con cada segundo que pasaba, su destino se tejía entre sombras y traiciones. ¿Lograría Mariana descubrir el secreto de su madre a tiempo? La lucha apenas comenzaba. La habitación tembló con el eco de pasos pesados, y Mariana sintió que el aire se volvía un denso velo de angustia. Lucas, con su rostro pálido, la miró, su confianza en ella brillando a pesar del caos que los rodeaba. La mujer, cuya vida parecía entrelazada con las decisiones de Mariana, gritó, «Váyanse. No pueden quedarse aquí». Las luces parpadeantes en el salón destellaban como estrellas agonizantes. «No podemos dejarte», exclamó Mariana, su voz resonando con una fuerza que ni ella misma sabía de dónde salía. «Eres la clave. Escucha. Hay cosas que debes saber sobre tu madre, pero ahora no hay tiempo. Su legado es un arma, y ellos quieren usarlo contra ti. No dejes que te atrapen». Los hombres ya estaban en la habitación, y la risa burlona de uno de ellos se deslizó entre las sombras. ¿A dónde creen que van, pequeños ratones? La fiesta apenas comienza. Mariana sintió que el terror la envolvía, pero en medio de la oscuridad, su determinación brilló con más fuerza. No podían rendirse. Miró hacia Lucas, quien asintió, comprendiendo el peligro que enfrentaban. Con las manos temblando pero el corazón lleno de coraje, tomó la decisión de arrebatar su destino de las manos de aquellos hombres. «Déjanos salir», gritó, intuyendo que debía desafiar a esa oscuridad que parecía consumirlo todo. A medida que los hombres se acercaban, las emociones se apoderaron de ella. Recordó la lucha de su madre, las noches de dolor y los sacrificios. Miranda, con su valor como faro, empezó a correr hacia la salida más cercana. «Sígueme», gritó a Lucas, sintiendo que cada uno de sus pasos era un grito de desafío contra la vida que la había tratado con crueldad. Corrieron juntos, uniendo sus fuerzas para enfrentar el caos que se desataba tras ellos. El ruido que generaban resonaba como un tambor en la penumbra, y en su mente, las palabras de la mujer resonaban: «Tu madre dejó un legado, y tú debes enfrentarlo. La verdad te hará libre, pero también puede lastimarte». La adrenalina se disparó cuando se dieron cuenta de que no solo escapaban de esos hombres, sino que iban en busca de respuestas, enfrentándose a las sombras que amenazaban con engullir su historia. La puerta del vestíbulo fue arrojada hacia atrás, el aliento se les detuvo. Estaban atrapados en una trampa mortal. La salida era una sombra en la distancia, inalcanzable, pero no se rendirían. La determinación de Mariana era como fuego en su sangre. El legado de su madre no sería una maldición, sino una bendición. «Aquí, por la ventana», gritó Lucas, señalando un marco estrecho en la pared. En un instante, ambos comprendieron la peligrosidad de la decisión. Pero no había tiempo para el miedo. Mariana se lanzó hacia la ventana, sus brazos extendidos hacia la libertad. Lucas la siguió, y juntos saltaron al frío de la noche. La adrenalina llenaba su ser, el eco del caos quedando atrás. Aterrizaron en un callejón oscuro, el aire fresco cortándoles la respiración, pero sus corazones latían con la promesa de una nueva vida. «¿Estás bien?», preguntó Lucas, su mirada llena de preocupación. Mariana asintió, aunque el pánico aún retumbaba en su pecho. Miraron hacia atrás, pero los hombres no lograron alcanzarlos. La noche parecía haberles ofrecido un respiro. «Vamos», dijo Mariana, tomando la mano de Lucas con firmeza. «Debemos encontrar respuestas, necesitamos descubrir lo que realmente sucedió». Mientras se alejaban, la ciudad parecía menos amenazadora, pero la sombra de su madre seguía acechándolos. Todo lo que había aprendido en el camino sobre su vida llenaba su pecho con sueños de libertad. No solo por ellos, sino por su madre, la mujer que había luchado en las sombras y que ahora era más que un recuerdo, era su legado. La búsqueda de la verdad había comenzado, pero ya no erraban. Juntos, buscando respuestas contra la oscuridad que deseaba devorarlos, se sentían invencibles. La valentía había tejido un lazo entre su dolor, su esperanza y la incertidumbre de un futuro que aún no conocían. Pero Mariana sabía que el camino por delante no sería fácil. A partir de esa noche, la búsqueda por sus raíces, sus propios demonios y la luz del legado de su madre iba a comenzar.
La historia que acababa de iniciar les prometía enfrentamientos y reconciliaciones. Habían perdido mucho, pero lo que quedaba entre ellos la esperanza era lo que realmente contarían. Ahora, el verdadero desafío se acercaba. La historia por contar aún iba a ofrecer giros inesperados y la vida nunca volvería a ser igual. Antes de terminar, necesito que me hagas un gran favor, suscríbete inmediatamente a nuestro canal. No te quieras perder las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Haz clic en el botón rojo ahora mismo. Debe ser el momento de mostrar tu apoyo, ¿y qué tal ya? Dale like ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo estas aventuras. Comenta con tus reacciones y teorías sobre cómo continuará esta historia. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Tu apoyo nos motiva a seguir creando y te lo agradecemos de todo corazón. No esperes ni un segundo más.